Bien, buenas tardes, jóvenes. Mi nombre es Juan Toribio Milanés y estamos en la asignatura de cálculo vectorial para la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. La clase anterior, nosotros estuvimos tratando un resumen de algunos de los conceptos en el capítulo 3 del libro de Sadiku. Sobre rotacional, divergencia. También se han tratado algunos ejemplos del teorema de la divergencia de Stokes, de Gauss y el teorema de rotacional de Stokes. Aquí vamos a seguir trabajando lo mismo, pero ya vamos a trabajar también en otra superficie. Y además, en este libro, que es una introducción prácticamente, pero que vamos a dar este capítulo, el capítulo 15 del libro de Larson, parecería como que nos vamos a devolver porque hay cosas que vimos que vamos a refrescar otra vez, pero entonces vamos a trabajar en otras superficies también. Aquí al principio solamente vamos a trabajar mucho en coordenada cartesiana, mientras que ya trabajamos en cilíndrica y esférica. Vamos a avanzar. Entonces, jóvenes, aquí nosotros podemos ver, dice análisis vectorial. Este libro no es de cálculo vectorial, pero ese último capítulo es como una introducción. Entonces, ya yo le decía que es bueno siempre que ustedes los campos vectoriales, preferiblemente en R3, que estamos trabajando, que ustedes grafiquen algunas flechas de los campos. Ya nosotros hemos trabajado con campos vectoriales. Aquí específicamente vamos a trabajar con campos en el plano R3. También vimos el operador gradiente. Fíjense que estamos repitiendo algunos conceptos. También vimos lo que era un campo escalar o una función escalar y que al aplicar el gradiente obteníamos un campo vectorial y vimos la interpretación. Principalmente para nosotros, vamos aquí en esta parte, en esta sesión del libro, vamos a trabajar con esta notación, donde nosotros tenemos un campo vectorial. Aquí seguimos usando la negrita, en vez de ponerle flecha en el libro, pero yo le pongo flecha en la parte que vaya a escribir. Y está decompuesto en tres funciones componentes, que aquí la vamos a llamar M, N y P, para seguir la notación del libro. Y ese campo vectorial que está ahí tiene una componente M, N y P. Son funciones que deben ser funciones continuas en algún dominio. Aquí está ilustrándole algunos ejemplos de algunos campos de manera específica. Por ejemplo, si tengo algún líquido dando vueltas, recuérdese lo que interesaba sobre un campo, si es rotacional de él, si rotaba o no rotaba. Entonces tenemos ese campo que está ahí, obviamente se está viendo que está rotando, o sea que es rotacional. El operador rotacional de él va a ser diferente de vector nulo. Se puede dar, qué sé yo, hasta en una goma. Campo de ahí dice que estas flechas representan velocidades. Y tenemos otro aquí, un flujo, por ejemplo, a través de un vehículo que va circulando, el aire o algo. En esta forma, eso, un campo. Y aquí tenemos uno muy famoso, la ley de la gravitación de Newton, que la vemos ahí, que viene dada por la inversa del cuadrado de la distancia que separa los puntos, directamente proporcional al producto de las masas, es la constante de proporcionalidad, pero eso obedece a la ley del cuadrado inverso, por un vector unitario, U. El módulo, bueno, aquí está ilustrando ese campo, si yo empezara a graficar
la flecha, la intensidad de él aumenta hacia el centro de masa. Por eso vemos que el tamaño de los vectores son más grandes cuando va al centro de masa y disminuye a medida que me alejo. Y el módulo de él es ese que está ahí. De esa misma familia es la ley de la fuerza electromagnética, la ley de Coulomb, eléctrica, perdón, la ley de Coulomb, de la atracción entre dos cargas. Matemáticamente esos dos campos se comportan igual, matemáticamente. Y obedecen entonces a una expresión de esta forma, donde todo esto que está aquí arriba serían una constante. La constante, la carga, y eso lo describimos todo como una constante. Y aquí tenemos el vector unitario y el vector de posición R que lo separa la masa. Para ver ejemplos más específicos. Aquí le está recordando cómo se dibuja un campo, Y entonces, poniendo algunas, lo que uno hace es que uno no hace flechita por flechita. Por ejemplo, si uno va a dibujar ese campo, uno puede coger lo que se llama trayectoria fija. Es decir, uno dice, vamos a dibujar ese campo alrededor de una circunferencia unitaria. Y entonces coge, por ejemplo, esos 4 puntos. Ese punto que está ahí es el punto 1,0. 1 en X, 0 en Y. Si uno sustituye ahí 1 en X y 0 en Y, simplemente le da el vector J, que sería ese vector que se está graficando ahí. Y aquí lo grafico ahí y grafico el otro. En el punto donde yo estoy evaluando el campo, eso sería el origen del vector que voy a graficar. Porque un campo vectorial lo que me da es flechas. Ya lo vimos. Obviamente, cuando nosotros estamos analizando, como lo hemos hecho en los casos anteriores, estamos analizando campos vectoriales en términos matemáticos, pero de esos campos vectoriales, lo más importante en términos de la realidad son 2 o 3 campos físicos, como el campo eléctrico, la fuerza gravitacional que ya vimos, y el campo diferentes campos de eso, pero lo que quiero decir es que la fuerza, por ejemplo, la fuerza, o cada vez incluso que hay una tormenta, tenemos un campo de velocidades de la tormenta, así sucesivamente, pero lo que queremos decir es que cuando nosotros vamos a trabajar con la expresión del campo, podemos trabajar sin necesidad de estar dibujando la flecha, pero sabemos que la acción del campo está ahí. Obviamente que cuando le calculamos el rotacional, lo que queremos saber si rota, pero si ya yo veo esa flecha que está ahí, obviamente que el rotacional de ese campo, que está aquí, es diferente del cero vector, porque él rota. Si un campo no rota, por ejemplo, el rotacional del campo gravitacional, o ese que obedece a la ley del cuadrado inverso, ¿qué usted cree que debe dar el rotacional de ese campo? 0. 0 vector. Recuerde que rotacional es un Ajá. Sí, vector. Sí. 0 vector porque no está rotando. Recuérdese que ya después que uno ve la flecha, pues ya obviamente ya uno sabe lo que le está pasando, porque eso, acuérdense que hablamos en la clase anterior de la interpretación de lo que está pasando sobre el elemento. Más sin embargo, uno sabe que no le va a dar 0 vector, porque sí está rotando. Ya hablamos de la interpretación. Este que está aquí está divergiendo, por decirlo así. Fíjense que van como saliendo. El otro también era divergente hacia adentro, ya eso lo aclaramos. Entonces, siguiendo con el repaso, a nosotros nos interesa saber si un campo rota o no rota.
En términos, ya decíamos, de física y de interpretaciones, si un campo rota, se dice que ese campo no es conservativo. El campo gravitacional ya vimos que no rota, entonces ese es conservativo. El campo eléctrico vimos que no rota, entonces ese campo es conservativo. Un campo conservativo se le llama conservativo y mírelo ahí, está escrito ahí. En términos físicos se le dice conservativo porque, por ejemplo, para el campo gravitacional se dice conservativo, de la fuerza gravitacional, porque entonces se conservan la energía. A lo que se le llama la energía, la expresión de la energía, en términos matemáticos, usted le podría llamar energía, pero a la expresión, hay una función para calcular la energía. Cuando usted está dando física básica, usted dice, calcule la energía potencial gravitatoria. Usted está usando una expresión, es el potencial, el potencial. Todo campo que es conservativo tiene una función potencial que genera el campo. Una función potencial es escalar y le aplicamos el gradiente a ese escalar y me genera el campo. Así que, por ejemplo, para la fuerza, si nosotros hablamos de la fuerza gravitacional, existe un potencial gravitatorio cuyo gradiente es la fuerza gravitacional. Porque ese campo es conservativo. Cuando un campo es conservativo, existe un potencial, una función llamada potencial escalar asociada a ese campo. Cuando hablamos de una asociada, es una salvoconstante, porque ese gradiente ya usted vio que es como una derivada, y si tiene la suma de constantes, como quiera va a dar el mismo valor. E incluso es una especie aquí, y esto es lo que va a pasar en términos matemáticos. En términos matemáticos, nosotros vamos a trabajar con el teorema fundamental, por ejemplo, de integrales de línea, y es para encontrar una antiderivada, que sería esa función, que me permite evaluar una integral de línea solamente con los dos puntos extremos. Propiedades importantes que tienen los campos conservativos cuando estoy haciendo una integral de línea, y lo vamos a ver más adelante. La integral de línea no depende de la trayectoria, porque como quiera es como si se aplicaba el teorema fundamental del cálculo y evalúa el punto final y el punto inicial, y no importa por dónde se fue. O sea que los campos conservativos tienen esa propiedad, porque buscamos la función potencial y evaluamos la función potencial, que sería como la primitiva para el campo. Y entonces no depende de por dónde yo me vaya. Igual, si la trayectoria es cerrada, entonces el punto inicial y el punto final sería el mismo, lo cual hace que la integral de ese campo a través de una trayectoria cerrada daría 0. Una pregunta, recordando lo anterior que nosotros dijimos, y estoy hablando así porque conectando con lo que ya dimos, pero afinando un poco más, porque ya nosotros habíamos visto integrales de línea. ¿Para qué nosotros dijimos que servía, por ejemplo, en términos de aplicación, una integral de línea? En física, ¿qué se calcula con una integral de línea? Si no me equivoco, profesor, eso da el área es de la continua, de la continua, de la parte donde uno está aplicándola. Bueno, nosotros podemos calcular, vamos luego a poder calcular un área con una integral de línea aplicando un teorema. Pero en realidad es la integral de línea principalmente se usa para calcular trabajo, en física, por ejemplo. En física, la integral de línea ya vimos que servía, si ese campo es un campo de fuerza, entonces la integral de línea del campo a través de una trayectoria
sería el trabajo realizado por ese campo para mover una masa puntual a través de esa trayectoria. Eso sirve la integral de línea, pero bien. Aquí también van a volver, eso estaba en el capítulo 3 y aquí lo van a volver a ver, pero si lo siguen viendo y no lo repasan, pues entonces, y no lo absorben, vamos a decir, entonces siguen teniendo problemas, porque recuérdese que la forma que dije incluso que iba a desarrollar, que por ahora, ya ahora en esta fase yo voy a demostrar un poquito más, pero la forma incluso en la que nosotros vamos es de manera práctica, incluso varias demostraciones yo las estaba, no estaba haciendo demostraciones, sino que las demostraciones las estaba volando. Mírelo ahí en el capítulo 3, dice, sea eso que está ahí. Considere como el trabajo realizado para... Todo eso, eso está en el capítulo 3. Eso. O sea, yo dije que me estoy devolviendo. Entonces, lo que está diciendo ahí es que eso representa el trabajo realizado por ese campo de fuerza para mover una partícula desde A hasta B. Y el campo en este caso es ese que me lo dieron. Entonces, calcular ese integral representaría el trabajo realizado por ese campo para mover una partícula desde el punto A al punto B, y aquí me dan las trayectorias, por ejemplo. Ahí me dan la trayectoria. Bueno, incluso antes de seguir voy a ilustrar, porque bueno, jóvenes, bueno, déjame no decir muchas cosas, pero sí le digo que tienen que absorber el contenido, tío. O sea, yo llevo un orden, pero veo como que ustedes no lo llevan, pero bien. Entonces, integrales de línea han hecho varios, se le pasó varios videos. Voy a hacer este ejercicio también, una partecita, no todo, de ese, del integral, y usted tiene que saber lo que está haciendo, no solamente manipular. ¿Qué representa? ¿Para qué? Porque estamos viendo específicamente una parte aplicada de lo que se está dando por el momento. Ni siquiera hemos entrado en demostraciones rigurosas, sino más bien manipulaciones e interpretaciones. Lo puse aquí y ahí dice eso. ¿Qué es lo que le está diciendo? Bueno, déjame escribir un poquito. Usted tiene ese campo que está ahí, y si usted tiene un problema en física básica también, como tiene que tenerlo con el campo, ¿sí? O sea, tiene que calcular su integral de línea. Lo que pasa es que el trabajo que usted calcula cuando está en R1 lo simplifican para que le quede la fórmula ya del producto punto multiplicada de una vez. Por eso le queda con el coseno del ángulo y esas cosas de física básica. Pero bien. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo ahí? En este caso, yo me estoy moviendo, la parte A, por ejemplo. Dice que se mueva desde el origen al punto 0 en X, 1 en Y, y después vamos a graficar esos puntos. Es decir, si yo tengo, y usted lo va haciendo usted también ahí en su cuaderno, vamos a llamarle al origen O, tengo el punto O, el origen O, que es el punto 0, 0, 0. El otro punto es 0 en X, 1 en Y. Vamos a decir que aquí está el punto, bueno, como son 3 que voy a tomar, aunque el 3 en Z no voy a coger la misma escala propiamente. Vamos a decir que tengo ahí el punto A,
que sería ese, A, 0, 1, 0. Y el punto B está en 2 en X, 1 en Y. Ahí vamos a decir que tenemos el punto B. 2 en X, 1 en Y y 0 en Z. Ahí en el piso. Y el otro punto es ese mismo, pero subido a 3 unidades. Así que si nosotros decimos, vamos a ponerla ahí para que se vea las 3 unidades. Vamos a subirlo, por ejemplo, como a esa altura. Entonces, el otro punto está aquí. Vamos a traerlo desde allá y lo pintamos de otro color. Entonces, aquí tenemos el punto C. Así que C es este, 2 en X, 1 en Y y 3 en Z. Vamos a poner a Z ahí. Siendo que eso es 3. Y ahí tenemos el punto C. El punto C es 2,1, 3. Entonces, es la trayectoria que ha seguido. Origen a A, de A a B y de B a Z. Es decir, la trayectoria esa que están ahí. Entonces, esa es la curva. Bueno, a este punto, para mayor comodidad, yo le voy a llamar D. Porque voy a usar la letra, déjame borrar para que no se vea tan feo aquí. Porque voy a dejar la letra C para la curva D. Y entonces quiero calcular. Yo no voy a calcular toda la trayectoria, porque usted lo puede hacer, pero sí, lo voy a hacer todo. Tire foto, por favor, porque voy a borrar. Entonces, si nos vamos al... Entonces, ¿qué decimos? Bueno, si yo quiero calcular la curva, yo puedo decir que el trabajo va a ser igual al trabajo para ir desde O hasta A, más el trabajo para ir desde A hasta B, más el trabajo para ir desde B hasta D. Entonces, ¿quién es el trabajo? Yo tengo que construir ese integral. Recuerde que el integral para ir desde O hasta A será igual al integral, o sea, el trabajo desde O hasta A del campo por el diferencial de línea. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo crear el vector de posición. El vector de posición que vaya por el eje Y. Y lo puedo hacer como una línea recta, posición final menos posición inicial. Pero la posición inicial es el origen. O sea que el vector de posición es punto final menos punto inicial. Lo puedo simplemente decir que ese nada más tiene componente en Y y sería entonces Y por Y unitario. Tal que Y está variando de 0 a 1. ¿Alguna pregunta, joven? Entonces, tengo mi campo, pero esto nada más tiene componente en Y y hago el producto punto. Entonces, ¿qué tengo aquí? El producto punto. El producto punto de F con el diferencial, porque el diferencial con el diferencial de R es igual. Sería el producto punto de este con este, nada más sería multiplicar. El diferencial de aquí es 1. Y entonces multiplicamos a este por 1 y el producto punto nada más sería coger esta componente. Entonces esa componente va a ser
esa componente va a ser, a ver, en Y sería, bueno, déjame escribir la integral ya completa para ganar tiempo. Déjame borrar un poquito aquí para ponerlo un poco más adelante. Entonces, repito. El trabajo OA es igual a la integral desde O hasta A de ese producto, que eso va a ser igual a la integral. Recuérdese que usted tiene que incluir todo sobre esa trayectoria. Y sobre la trayectoria de 0 a 1, Z vale 0 porque está caminando por allá. Lo vimos en la imagen anterior. Es decir, si nos devolvemos a la imagen anterior, recuérdese que lo que usted está haciendo es esta trayectoria. Lo que está haciendo es esta trayectoria, así desde 0 a aquí. Miren aquí. Y ahí Z vale 0. X vale 0 y solamente tiene Y. Entonces eso es la integral en Y de 0 a 1. Y el producto punto de estas componentes, esta es la componente que tiene el campo, mírala aquí, multiplicada por el diferencial que es 1, pero Z vale 0, nada más le queda X. Pero ya eso va a dar 0. ¿Por qué? Porque X es 0 y Z es 0. En esa trayectoria, X es 0 y Z es 0. O sea, de 0 de Y. Y eso le da 0. O sea que no hay trabajo. Ese campo, a través de esa línea, no realiza trabajo. Porque en esa línea X es 0 y Z es 0. Me falta calcular este de la misma manera y este de la misma manera. Y lo voy a hacer. ¿Tienen alguna pregunta? Tire foto. Entonces, ahora tenemos que ir desde A hasta B. Entonces, desde A hasta B construimos el vector para buscarle el diferencial y venimos desde A hasta B. Le voy a hacer una pequeña imagen desde A hasta B. Estamos ahí. Y ahora vamos con el de A hasta B. El trabajo para llegar desde A hasta B. Recuerde que la trayectoria desde A hasta B, vamos a poner aquí, este era el origen, me desplacé, ahí estaba A, y vine aquí, y aquí estaba B. Eso más o menos era el esquema para no tener que volver a la imagen de allá de lo que estaba pasando. Entonces, ¿qué debemos hacer? El vector de posición. Debemos hacer el vector de posición. Vector que venga desde ahí hasta ahí. Igual entonces pensamos en posición final menos posición inicial. Y como este es paralela al eje X, simplemente nos estamos moviendo en X, pero desde este punto. Desde el Y fijo, que es 2, porque ese Y es 2. Mírenlo aquí. Perdón, 1. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros incluso lo podemos coger como curva. Llámale curva 2. Y podemos decir que ahí X en esa trayectoria está variando simplemente ET. Con T variando desde 0 hasta 2. Que Y está fijo en 1 y que Z es 0. También lo podemos escribir así.
Eso es lo mismo. Eso que está ahí es lo mismo que decir que estoy trabajando con el vector, estoy en R2 para decir que es la segunda trayectoria y sería T en X unitario más Y unitario y Z es 0. Eso es lo que yo tengo ahí. Fíjese que si T vale 0, yo estoy en A. Y cuando T valga 2, he llegado a B. Y estoy recorriendo esta trayectoria. Si tiene pregunta, dígalo, porque repito que estamos incluso en esta parte haciendo algo bien práctico, bien sencillo. Entonces, jóvenes, ya que tengo el vector R, pues calculo de una vez el diferencial de R. Así que aquí en esta parte, dr, R2, entonces sería, aquí sería dt. Si usted quiere lo puede poner vectorial, esto es 0. Esto es simplemente dt, porque esto es 1, una constante. dt en x unitario. Entonces hago el producto aquí. Cuando haga el producto aquí nada más va a tener componente en x, pero recuerde hacer esos cambios. O sea, donde está x, poner t. Y donde está y, poner 1. Entonces sería ahí 2t. Entonces voy a escribir de una vez la integral. O sea, el trabajo realizado por el campo al mover una partícula desde A hasta B, desde A hasta B sería igual a la integral en t de 0 a 2, porque todo va a quedar en términos de t, del producto de el campo, producto punto, recuerde que x unitario por x unitario va a dar 1, y entonces aquí es 2t, que sería 2t, porque x vale t y y vale 1, dt. Eso es Profe, igual. repita. X unitario por X unitario. Usted dijo que da 1. Sí, porque x es el vector unitario, o sea, eso es y por y. Sí, aquí ya. 1 por 1, sí. Un vector unitario, producto punto consigo mismo, da 1, porque es la norma Sí. de él mismo. Entonces, eso es t al cuadrado, la integral da t al cuadrado, evaluarlo de 0 a 2 da 4, o sea que el trabajo para mover desde A hasta B es igual a 4 joules, por decirlo así. Hasta ahora llevamos 2. El otro que nos falta, tiren foto. El otro que nos falta es para llegar desde B hasta D, que es subir. Desde B hasta D, que es subir. Entonces, pasamos a la próxima pizarra. Y en la próxima pizarra observamos lo siguiente. Voy a buscar otra vez el cuadrito del problema. Bueno,
para que se visualice también. Igual en el mismo formato. Y entonces tenemos que nos falta llegar desde D. Y vuelvo a hacer un esquemita de un dibujito de dónde estamos y para dónde vamos. Recuerde que este era el origen. Desde ahí me moví hasta A. Desde A bajé a B. Y desde B subimos 3 unidades hacia arriba. Y ahora es por aquí. Y subimos ahí hasta D. Entonces, ahora nos interesa este vector de posición que sube. Así que vamos a llamar curva 3. Perdón, está muy feo. Aquí X está fijo en 2. Y está fijo en 1. Y Z le llamamos T, con T variando desde 0 a 3. Si lo queremos escribir en la otra forma, es R3. Vamos a escribir de una vez ya el diferencial. Diferencial de R3 sería igual a 0 aquí, 0 aquí, y aquí dt en Z hacia arriba. Y entonces, como nada más hacerlo el producto, tenemos que mirar a Z ya. Pero X vale 2. Míralo allí a este que tenemos la componente en Z. Entonces, nuestro trabajo, y puede ser que aquí queríamos calcular el trabajo para ir desde B hasta D. Así que nuestro trabajo para ir desde B hasta D es igual al integral con respecto a T de 0 a 3. Y el producto aquí nos da menos 3, pero X vale 2 son menos 6. T al cuadrado, porque Z es T, dt. 6 entre 3 a 2 sería menos 2, T al cubo. Y ese T al cubo está evaluado de 0 a 3. 3 al cubo es 27 por 2. Sería negativo 54. Así que el trabajo BD es negativo 54 joules. De paso, aquí hacemos la totalización. Les recordamos que el trabajo 0, o sea, el trabajo que se vio en la parte anterior, el trabajo para ir desde O hasta A, dio 0 joules. Y el trabajo para venir desde A hasta B, que fue el anterior que calculamos, trabajo para venir desde A hasta B, hace un segundito que lo calculamos. Mírenlo aquí, nos dio 4 joules. Y entonces ya tenemos nuestro trabajo total. Entonces el trabajo total nos va a dar que la suma de todo negativo 50 joules.
y ya terminó el ejercicio. Tire foto, Profe, diga. el negativo, ese negativo, ¿qué representa en ese ejercicio? Recuérdense que el trabajo puede ser negativo o positivo. En términos físicos, que el trabajo sea negativo pudiera representar, por ejemplo, en el campo eléctrico, que si el trabajo es hecho por la fuerza eléctrica, que es una fuente, se necesitó una fuente externa o algo así. Depende si da negativo o da positivo. Pero nosotros aquí, en el cálculo vectorial, lo único que estamos es calculando la integral de línea. No me interesa mucho el análisis de la aplicación en este ejercicio. Aunque ese ejercicio le pone trabajo porque ese estaba en la capítulo 3 como un prerequisito, recordando algo de vectorial para darle un chin de física después a los estudiantes. Entonces, ese es el campo, la integral de línea. Tírenle foto, por favor. Luego me voy a seguir en el ejercicio donde yo estoy. El ejercicio donde yo estoy. Entonces, porque ya ustedes que tienen que repasar, ya yo le he dicho que tienen 7 videos adicionales que se le dio para que ustedes lo miraran, un ejercicio, resolviendo ejercicios. Pero ustedes son los que tienen que repasar, ustedes tienen que fajarse, hacer sus ejercicios. Bien, entonces, déjame ver si encuentro el libro donde yo estaba, porque a ver si se cerró, fue que se, no, ya se abrió. Bien, vuelvo al libro otra vez. Entonces sigo con el repaso donde iba. Luego entonces, si usted tiene que un campo, bueno, por ejemplo, ese campo que está ahí, el mismo campo, o sea, me voy a devolver allá porque estoy repasando conceptos, términos prácticos. Ese mismo campo que está allá, yo quisiera saber si ese campo es conservativo. Yo no estoy, ese campo tiene acción y hay flecha ahí en el espacio trabajando con él. Por cada punto, fíjese que si usted mira el campo, usted sabe a lo largo de quién puede haber trabajo y a lo largo de quién no. Voy a devolverme allá. Recuérdese el concepto de conservativo. Entonces, imagínense que yo quisiera preguntarle, que ahí era que estaba otra vez, quisiera preguntarle si ese campo, yo lo que le pregunté a ustedes fue qué representaba una integral de línea. Si ese campo que está ahí es conservativo, voy a volver al mismo ejercicio donde estaba y voy a tratar de pegar el mismo campo que está ahí. Voy aquí, estoy ahí. Entonces ahora a mí me preguntan a mí, ese campo que está ahí, perdón, ese campo que está ahí es conservativo. Entonces, nosotros dijimos que si él nos rota, pero una forma es que yo me ponga a graficar la flechita y otra es que yo le calcule rotacional. Siguiendo la notación del libro de Larson que tenemos allá, le vamos a llamar a la componente, ya dijimos M, o sea que calcular el rotacional de ese campo es lo mismo que yo haga
el producto cruz del gradiente con el campo. Hay una notación en términos de determinante porque el producto cruz de dos vectores. Y escribo aquí X unitario, perdón, X unitario, Y unitario y Z unitario. Y aquí la derivada parcial con respecto a X, el operador gradiente, derivada parcial con respecto a Y, derivada parcial con respecto a Z. Y aquí la componente que son M, N y P, las funciones M, N y P. Y para que quede como expresión, como fórmula, calculamos ese determinante. Vamos a ponerlo aquí. Entonces tendríamos, perdón. Bueno, ya vamos a dejarlo de ese color para no estar escribiendo tanto. Entonces ponemos rotacional del campo. Recuerden incluso que yo le dije a ustedes, busquen un software para graficar. Y también esos mismos software, ustedes lo pueden buscar para interpretar rotacional y es este determinante. Lo voy a poner así para evitarme escribir los vectores unitarios. La primera componente, si eliminamos la primera fila y primera columna, tendremos la derivada parcial de P, porque es todo con respecto a Y. O sea, PY menos la derivada parcial de Z, de N con respecto a Z. NZ. Coma. En la segunda eliminamos primera fila, segunda columna. Y recordamos que hay un menos ahí en ese determinante, por eso lo vamos a hacer opuesto. Entonces sería la derivada parcial de M con respecto a Z menos la de P con respecto a X. Y la última componente eliminando primera fila, tercera columna. Sería la de N con respecto a X menos la de M con respecto a Y. Ese es rotacional. Bueno, no tenemos que buscar otra pizarra porque aquí nosotros lo vamos a hacer porque sabemos quién es M, N y P. Es decir, este señorito, o sea, lo escribimos aquí. M es la función 2XY. N es la función X cuadrado menos Z cuadrado, la componente aquí. Y P es la función menos 3XZ cuadrado. De una vez calculamos esta derivada para escribir quién sería rotacional. Y la resta de una vez. Entonces, rotacional del campo F es igual. Vamos a ponerlo de una vez en esta forma. Aquí, la derivada de P con respecto a Y da 0. Fíjese porque ahí no hay Y. Menos la de N con respecto a Z da 0. Da menos 1, perdón. Negativo. Entonces sería, menos 2Z. Ahora sí. Entonces va a dar 2Z. Porque era 0 menos, y como este es 2Z. Ya estamos viendo que el rotacional no está dando 0. Porque ya hay componente que no está dando 0. O sea, ya nosotros ya podemos decir que ese campo no es conservativo. Si ese campo hubiese sido conservativo, entonces habría una función potencial que sería como una antiderivada del campo, o sea, una función potencial llamada por costumbre, por la aplicación energía potencial, asociada a él, de manera que el gradiente de esa función me daría ese campo. Y además,
esa función me serviría para evaluar esta integral nada más con el punto inicial y el punto final. Ahorita usamos unas notaciones inapropiadas en el término de los puntos porque decía desde A hasta B y A era el punto original y B era el punto final. Pero nosotros le llamamos O, pero no importa. La otra parte es la derivada parcial de M con respecto a Z, que da 0, menos la de P con respecto a Y, con respecto a X, perdón. Con respecto a X, esto da, entonces daría 3Z cuadrado. Y la otra es la de N con respecto a X, que da 2X, menos la de M con respecto a Y, que da 2X, entonces es 0. Y ya ese es rotacional, es el campo rotacional. Entonces, como ese campo dio diferente de vector, entonces, como le decía, ya he copiado aquí el campo. Ese campo que está ahí es un campo conservativo porque tenemos incluso su función. Profesor, no lo escucho. Gracias y discúlpeme. Decía que ya tenemos este campo aquí. Me he inventado un problema. El problema que me he inventado es que el campo, calcular el trabajo realizado por este campo para trasladarse, para mover una masa puntual desde el punto A al punto B. Y este campo es conservativo porque tenemos su función potencial ahí. Luego entonces, lo que quiero ilustrar es que llegar desde A hasta B, si yo lo hago por cualquier trayectoria, me va a dar lo mismo. Si lo hago por aquí, si yo viniera por otro lado, es decir, a esta curva le voy a llamar curva 1, pero si yo me hago otra trayectoria, la que sea, por ejemplo, voy a ilustrar otra. Si yo me voy por aquí, en forma recta, vamos a ponerlo que salga recto. Me voy por aquí, vengo aquí, y de aquí vengo aquí, me debe dar lo mismo. Eso es lo que dice. No importa, por cualquier trayectoria me debe dar lo mismo. Por cualquier trayectoria que yo me vaya. Esta le voy a llamar curva 2. Ustedes la pueden calcular. Y además vamos a ver el teorema fundamental de integral de línea, curva 2. Por cualquier trayectoria que yo llegue desde A hasta B, una curva N cualquiera me debe dar lo mismo. Entonces, bueno, pero si yo vengo aquí, ustedes pueden calcular la otra y darse cuenta. Yo aquí nada más lo voy a hacer de A por aquí y voy a hacerlo con el teorema fundamental de integral de línea que considera el punto inicial nada más y el punto final. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos, primer caso. En el primer caso estoy calculando el trabajo realizado para llegar desde A hasta B y entonces defino mi curva 1 y la curva 1 ya la sabemos, incluso la teníamos ahorita, en X es T y en Y es 2 y T varía, perdón, 1, en Y es 1 porque ese punto es 1. Y T varía de 0 a 2. Así que R1, bueno, vamos a poner el diferencial de una vez. El diferencial de R1 es simplemente un DT en X unitario. Y obviamente entonces tengo el campo, nada más tengo a X y X vale T,
Entonces sería 2T. Así que el trabajo de A a B es igual a la integral de 0 a 2 de 2T. dt. 2T porque esta es la componente aquí y equivale T. Y ya eso, creo que incluso equivalente a la de ahorita te dio 4. El que diera lo mismo que la de ahorita es coincidencia, ¿eh? No crea que siempre va. 4 joules. Lo que pasa sí ahora es que si yo me voy por otra trayectoria me va a dar lo mismo. Incluso vamos a hacerlo con el teorema fundamental de integrales de línea, dado que el campo es conservativo. O sea, voy a hacerlo sin considerar trayectoria. ¿Qué dice el teorema? Que lo vamos a ver más adelante. El teorema fundamental de integrales de línea. Bueno, que la integral, siendo el campo conservativo y la función es continua en todas las regiones por las que estoy trabajando, que el trabajo realizado para llegar, en este caso, de A hasta B, integral sobre la curva es una curva cualquiera que va desde un punto A a un punto B, una curva cualquiera. Entonces, sobre la curva del producto punto del campo por el diferencial de línea, eso es igual Profe, usted le pone R, pero en el otro yo ponen L siempre. Sí, pero ya yo le dije que yo usaba R para la Sí, posición. sí. Y eso. Entonces, eso es igual a la función potencial, esta que está aquí, F, que por eso le llaman teorema fundamental de integral de línea. Entonces, eso es igual a esa F minúscula que está ahí, evaluada en la posición final, menos esa F evaluada en la posición inicial. Vamos a ver si ganamos un chinchín ahí de espacio. Evaluada en A. Fíjense que ahí ni siquiera se está usando trayectoria. Recuérdese que A aquí es este punto y esta es la F. Ahora observe, ¿cuánto es F en A? Esto es que X vale 0, Y vale 1 y Z vale 0. Entonces eso sería F, esta función, sería, lo voy a escribir ahí, 1 al cuadrado más, perdón, X vale 0. 0 al cuadrado, estoy aquí evaluando A, Y vale 1, sería más 1/2 de 1 al cuadrado. Eso es en A. O sea que F en A da 1/2. Ahora voy a evaluar a F en B. Y F en B equivale 2. Sería 2 al cuadrado más 1/2 de Y vale 1 aquí, sería 1/2 de 1. Entonces eso es 4,5. ¿Lo ve? Entonces a 4,5 usted le saca 1/2 porque F en B menos F en A y le da 4. ¿Se entiende? Joven. Sí, profesor. Sí, sí. F en B menos F en A, perdón, en A, y eso le dio lo mismo, 4 joules. Entonces el trabajo es independiente de la trayectoria, pero eso pasa porque el campo es conservativo. Estamos trabajando con un campo conservativo. Campo conservativo.
Tire foto. Entonces, no importa incluso por cuál trayectoria yo me vaya desde A hasta B, la integral de línea va a dar lo mismo. Ese campo no rota. Si ese campo representara un campo para algún sistema que usted lo descubra y diga, wow, este sistema se comporta como este campo. O sea, el flujo aquí en este sistema viene dado por los vectores de la forma de este campo. Entonces, ya todas esas reglas le rigen a ese espacio. Recuérdense que la teoría de campo vino a utilizarse para estudiar ciertos fenómenos, ya entonces estudiando el campo. Le tiro fotos, por favor. Veo que faltan ahí varias fotos. Luego al final ustedes deben poner las imágenes en la forma, en un PDF, ¿verdad? Bueno, vuelvo al libro entonces. Entonces, no solamente vamos ilustrando el campo, sino que vamos diciendo, bueno, esta es la función potencial. Para el campo, un campo que obedece a la ley de cuadrado inverso, se llaman campos centrales porque apuntan a un centro. Como ejemplo tenemos el de la ley de Coulomb, ya dijo, y el gravitacional, solamente que estas constantes variarían. ¿Quiénes son? Y entonces aquí lo que le está diciendo es que así es la forma de la función potencial. Así es la forma de la función potencial para esos campos. Donde esta K, si es el gravitacional, es la constante de gravitación universal por el producto de las masas. Y si es el campo eléctrico con la ley de Coulomb, entonces sería la constante eléctrica por el producto de las cargas. Pero así es la forma. Entonces, si usted calcula el gradiente de esta fórmula, que en física, entonces vendría que la fórmula para calcular la energía potencial. Entonces, el apodo es del campo del cual es la energía. Si es el del campo eléctrico, se le llama energía potencial eléctrica. Entonces, cuando usted va a calcular eso, lo que usa es esa función. Entonces, repito que esos son ejemplos. Sigo bajando. Y aquí ahora lo que vamos a ver es que ya nosotros hemos dado ejemplo de lo que se ha dicho. Obviamente en este libro, porque estoy introduciendo, lo lleva muy despacio, porque una introducción a este libro no es de vectorial, sino de cálculo 2. Y le dedican ese último capítulo a una introducción. Entonces, mire, aquí le está poniendo un campo en el plano, nada más, en el piso, donde no depende de Z, nada más depende de X y de Y, y le está recordando algo que vamos a volver aquí otra vez, cuando le dimos el rotacional. Mire el rotacional aquí, que lo calculamos, mírelo aquí. Solamente que estamos diciendo que si P no está ahí, ni está Z, esto nada más me queda como un determinante de orden 2, poniendo un 0 y un 0 ahí, por ejemplo. Un 0 ahí en P. Y no está Z. O sea, M y N no dependen de Z. Obviamente que si M y N no dependen de Z, es como que usted estuviera calculando un producto cruz. Si usted recuerda a San Genaro en álgebra lineal, Genaro Viña, entonces usted va a saber que usted está calculando un producto cruz de dos vectores que están en el plano XY. Y el producto cruz siempre le da un elemento que es ortogonal al plano donde ellos están. O sea, que usted hasta sin saber, sin calcularlo, va a saber que la componente que le va a quedar, nada más le va a quedar componente en Z. ¿Por qué? Porque, bueno, ya dije, P es 0 y además no hay Z, entonces todas estas dos componentes se anulan también. Nada más le queda componente en Z porque está calculando el producto cruz, porque es un producto cruz de dos elementos que están en el plano XY.
Luego entonces lo que le está diciendo es que si la derivada parcial de n con respecto a x es igual a la derivada parcial de m con respecto a y, entonces le daría 0, es rotacional. Y si le da 0 es rotacional, entonces conservativo. Eso es lo que le está diciendo. También le está explicando cómo buscar la función potencial a partir de ahí. O sea, simplemente se le va a crear un sistema fácil de resolver y a partir de ahí se aplica para buscar la función potencial del campo que sea conservativo. Sigo. Aquí le está dando, por ejemplo, le está dando prueba de campos vectoriales conservativos, le da 2. Ya le calculó el rotacional que usted vio allá arriba y entonces verificó que la derivada parcial de m con respecto a y le da lo mismo que la de n con respecto a x. Entonces, por eso obviamente en esa componente le va a dar 0 y el rotacional es 0. Como el rotacional es 0, esos campos no rotan, son conservativos. Como son conservativos, existe una función potencial asociada a ellos. Y entonces, supongo que en el próximo paso la va a calcular. ¿Cuál sería la función potencial asociada al campo A? ¿Y cuál sería la función potencial asociada al campo B? Aquí ya se la escribió. No la calcularon. No hicieron el proceso. Ah, bueno, aquí en esta que viene la voy a calcular. Calcular la función potencial. Ellos lo hacen rápido. Vamos a detallarlo porque ellos lo hacen rápido porque es un repaso. Entonces ellos lo hacen rápido. Vamos a escribirla nosotros ahí mismo. Vamos a llevarnos este campito a Paint para calcularle su función potencial, desglosando los pasos. O mejor dicho, bueno, vamos a hacer este que está aquí. Porque ya ese que estaba ahí, ellos le escribieron la función potencial, nosotros vamos a suponer que no la sabemos y vamos a determinar. Es decir, esa es la función potencial, pero vamos a suponer que no la sabemos. Mire, tengo ese campo que está ahí, F, en este caso ese está en el plano igual, de X, Y, no hay Z, nada más tiene a M y a N, igual a 2X en X unitario más Y en Y unitario. ¿Qué significa? Que M, que depende de X de Y, es 2X. Y N, que depende de X de Y, es Y. Entonces lo que debe pasar es que el gradiente de una función que no conozco, la función escalar, me dé el campo este. A partir de ahí yo saco el sistema porque el gradiente, recuerda, el gradiente lo voy a escribir, es la derivada parcial de f con respecto a x, la derivada parcial de f con respecto a y, no escribo la otra porque este está ya en x y nada más. Y aquí la derivada, y este campo es m, n. Por igualdad de vectores, entonces ahí se crea el sistemita. Y el sistemita dice que debe pasar que la derivada parcial de f con respecto a x tiene que ser igual a m y la derivada parcial de f con respecto a y tiene que ser igual a n. ¿Sí o no? ¿Alguna pregunta, jóvenes? No. Entonces, lo que hacemos es buscar quién sería f de x, y. Y eso implica que nosotros resolvamos este sistema. Y es un sistema sencillo de ecuaciones en derivadas parciales, porque eso es derivada parcial. Entonces, a esta ecuación le vamos a llamar 1 y a esta ecuación le vamos a llamar 2. Y tiran foto y pasamos a la próxima página para resolver el sistema. Entonces, pasando nosotros a la próxima página,
Próxima pizarra. Micrófono, por favor. Micrófono, por favor. Micrófono. Bien, entonces, ya estamos en nuestra próxima pizarra. ¿Qué nosotros tenemos? El sistema, que el sistema dice, recuerdo que el sistema dice derivada parcial de f con respecto a x igual a m, pero m era 2x. Y la derivada parcial de f con respecto a y igual a n, pero y, eso. Esto le llamamos ecuación 1 y esta ecuación 2. ¿Qué hacemos? Tomamos una de esas dos ecuaciones y despejamos la función f, que es la incógnita. Entonces tendríamos que f de la ecuación 1, vamos a poner aquí 1, de x, y sería igual al integral de 2x parcial x. Pero esta integral va a dar, o sea, eso entonces me queda que f de x, y va a ser igual. Esto me da x cuadrado más alguna función que le voy a llamar H de Y. h de y. Muy bien, gracias. ¿Por qué? Porque integré con respecto a x, o sea que la constante y. Vamos a llamarle h de y. Recuérdese que eso es igual que lo que usted hacía en ecuaciones diferenciales. Ahora bien, en este caso, yo voy a derivar con respecto a y a ambos lados para usar la ecuación 2. Y entonces yo digo, la derivada con respecto a y, esto es 0, me da la derivada de h, porque aquí me falta saber quién sería h de y, para terminar de conocer a f. Pero eso es igual, usando la ecuación 2, a y, porque la derivada de f con respecto a y es igual a y. Y entonces de aquí calculo a h. ¿Cómo? Entonces h es la integral, todo ordinario, de y de y. Entonces h de y sería igual a 1/2 de y al cuadrado más una constante c que usted la puede coger como quiera. Ya con h completo mi función f. Y mi función potencial entonces, f de x, y, el potencial es igual a x cuadrado más h, que es 1/2 de y al cuadrado. Yo puedo usar más 5, más 7, más un parámetro, pero lo cojo con un parámetro igual a 0. Y ese es un potencial de ese campo. Quiere decir que el gradiente de ese me debe dar el campo, o lo que es lo mismo, la derivada parcial con respecto a x me debe dar m, la derivada parcial con respecto a y me debe dar n, que es lo que nosotros vimos. Y ya ahí se calculó la función potencial asociada a ese campo que es conservativo. Que ya ellos no la dieron ahí, pero ahí se ilustraron los pasos. Y el libro también pone más ejemplos. Tiren fotos, por favor. Entonces, volviendo nosotros al libro, ya eso es lo mismo que está repasando el libro. Voy a seguir un poquito más rápido. Ahí está calculando para otra. Y ya esto lo hicimos nosotros allá, que fue calcular el rotacional con el determinante. Mírenlo ahí con el determinante. Y ahí está haciendo algún ejemplo de alguno para que se vea que es conservativo. Y ahí está diciendo que si esas derivadas parciales son iguales, pues entonces va a dar 0, que se deriva directamente del rotacional que se vio allá arriba.
ahí está calculando una función potencial para 1 en 3. Ahí está repasando lo que ya vimos nosotros de la divergencia, pero todo esto que está haciendo aquí lo está haciendo en coordenada cartesiana. Ya nosotros lo hicimos en cilíndrica y en esférica. Entonces ahí está calculando divergencia de rotación. Aquí tiene algunos ejercicios, y de estos ejercicios es importante que usted vea lo primero, porque a simple vista le está diciendo que ahí hay unos campos y que lo asocie con su gráfica. O sea, le da esos 6 campos, le da la acción de ellos y le dice cuál es eso. Entonces usted lo observa, lo grafica. Además, con verlo ya sabe si algunos rotan o no. Y esta parte que viene a ser un repaso, pero de manera bien práctica, es necesario que usted se la estudie. Porque esto ya lo vimos, pero es repetir lo mismo de manera más práctica, incluso nada más en cartesiana. Fíjese que aquí, cuando nosotros trabajamos eso en el capítulo 3, aquí lo que está preguntando es cuáles de estas expresiones tienen, o sea, que demuestre que rotacional de una suma es la suma rotacional. Que demuestre eso. Entonces, para su práctica, a mí me interesa, aunque Norbeli le va a marcar, pero para usted, que vaya sabiendo cuáles van. Mire, esos que están ahí desde el 83 al 93 estarán en las prácticas. Esos que están ahí. O sea, aunque se le van a marcar luego algunos, pero esos que están ahí estarán en su práctica. Esos. Entonces, esos ejercicios son importantes, son ejercicios prácticos sencillos, le dan una idea. Usted tiene que saber cuando calcula algo, qué es lo que está calculando, qué significa lo que usted está haciendo. Fíjese aquí, determinar si el campo vectorial es conservativo. Si lo es, determine su función potencial. Ya de eso nosotros vimos. O sea, más adelante, yo le voy a mostrar, por ejemplo, bueno, más adelante no, se lo voy a mostrar ahora ya, porque vamos a casi terminando. Pero voy a bajar. En la próxima, fíjense que aquí vuelve a repasar el capítulo, porque estamos dando un repaso ya nada más en cartesiana propiamente en esta parte. Y aquí está repasando lo mismo que ya hemos hecho. Aquí está repasando integrales de línea. Está repasando integrales de línea. Ya eso nosotros lo dimos. Fíjense. Mire, ahí está construyendo la trayectoria para llegar de ese punto a este punto con el vector de posición, que es una integral de línea, la está construyendo. Un poquitito más de rigor. Y entonces, algunas integrales de línea, eso nosotros aunque ya lo dimos, lo vamos a repasar otra vez, pero enfatizando con ejercicios, resolviendo. Integral de línea a través de trayectoria cerrada y sucesivamente así. Campo, la integral de línea para calcular un trabajo, míralo aquí, que ya se usó, con eso empezamos hoy, pero ahí la está construyendo. ¿Por qué? Porque es así, ahí la está construyendo y nosotros lo vamos a desglosar. Porque usted en cálculo vectorial no solamente necesita calcularla, sino construirla y por qué es así. Para cuando entonces usted está usando esa fórmula o la adapta esa a la física básica y aparece el coseno, ¿por qué le queda el coseno? Porque la formulita de física básica para calcular el trabajo no es esta, pero usted verá que es un caso particular de esta. El teorema fundamental de integral de línea que usamos ahorita hay que demostrarlo. Estamos dando un paseíto. Yo no sé de qué forma alguien puede ir perdido en mi clase, porque siempre al final de cada clase le doy un paseo de lo que va, lo que viene, campos vectoriales conservativos y la integral de línea
tiene que ser igual para llegar de un punto al otro, no importa la trayectoria. Y ahí están dibujando la flecha del campo también, y también le está diciendo diferentes trayectorias y verificando que la integral da lo mismo cuando el campo es conservativo. Y aquí entonces tenemos el teorema fundamental de integral de línea, que lo usamos nosotros ahorita. Mírenlo aquí. Y ahí está la demostración que tenemos que hacerla porque nosotros lo usamos. Mire, aquí está evaluando en punto final menos en el punto inicial, que dimos el ejemplo. Entonces, todo eso de esa parte, independencia de la trayectoria, eso es lo que le está diciendo, que por cualquier parte. Y después vienen entonces teoremas, algunos teoremas, conservación de la energía, para por qué se llama conservativo, y un poquito de física ahí. Leyes de conservación. Y entonces le da un chin de física ahí con las mismas integrales. La misma que usted lo encontraría en un libro de física para explicar algunas conservaciones. Y un ejercicio. Teorema de Green. Aquí vamos a demostrar en su primera versión. Recuérdense que ya nosotros usamos el teorema de la divergencia, el teorema de Stokes, pero entonces necesitamos ahondarlo, ya yo le dije, y vamos a demostrarlo. Lo que le quiero mostrar para terminar, porque ya terminamos, no vamos a volver a entrar, es lo siguiente. Por ejemplo, en su carpeta, y no es, esto creo que es viejo, pero deja ver si aquí creo que hay algunos exámenes viejos. Déjame ver. Ah, bueno, no están ahí, déjame ver. Bueno, no están ahí. Lo tengo en otra parte. Pero después entonces yo lo busco y se lo mando también se lo mando al grupo suyo, algunos exámenes viejos. Bueno, nosotros terminamos la clase por hoy. Usted vio dónde quedamos, vio lo que sigue. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo y nos vemos. Ok, bye. Ok, bye. Gracias, profesor. Igual.